Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. 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 Ok, bueno, pues entonces vamos a definir todo esto, ¿no? Les digo, es algo que se van a enfrentar, ¿no? Pero el gran problema a veces es que nos llega cuando no lo estamos pensando, nunca nos han cuestionado esa situación. Les digo, a mi parecer, yo siempre he preferido cuando el paciente ya lo tiene y yo ya le leí toda la cartilla de pros y contras, pues llevarlo con una dosis más baja para que no se deteriore tanto y posterior que termine sus ciclos o toda la actividad que quiere, ir haciendo un descenso de la misma dosis para que podamos nosotros dejarlo en las mejores condiciones, ¿no? Evidentemente todo lo que nosotros hacemos en algún momento en la vida nos va a pasar la factura. Eso nos queda claro. Y es una hormona que no requerimos extra, ¿no? No la requerimos porque tenemos una producción normal. Las indicaciones, les repito, son hipogonadismo, estimulación de la eritropoyesis, estados caquéticos y en las anemias. Pueden emplearlo en el caso de algunos hombres que cursan con osteoporosis. ¿Sale? Eso es lo que las indicaciones específicas. Y una extra es en el caso de la suplementación en personas que ya empieza a bajar sus niveles normales de hormona. Sí, ustedes en la actualidad van a encontrar muchísimas presentaciones. Quizá una de las más usadas sea el Sten, que es una ampolleta por semana, trae 50 miligramos, pero hay una presentación en el mercado que se usa para los casos de hipogonadismo. Sí, esta viene en presentación de 500 miligramos y de 1 gramo, se llama Nevido, es de Bayer. Entonces les da la cantidad de hormona por 6 meses. Es una hormona de depósito. Entonces para eso se les da a las personas que sufrieron alguna pérdida completa de testículos, ¿no? Para que no pierdan los efectos masculinizantes de la testosterona, se le administra y es de cómoda posología, ¿no? Una vez cada 6 meses. Y ahí pueden ir ustedes ajustando la dosis. Así como existe el tamoxifeno, les mencionaba, existe la ciproterona. Esta inhibe la acción del andrógeno. Y esta la podemos utilizar en los casos de mujeres con hirsutismo o bien en el caso de los hombres con cáncer de próstata. ¿Ok? La siguiente sustancia que vamos a hablar un poco es el dietilestilbestrol. ¿Por qué vamos a hablar un poco de esto? Del dietilestilbestrol. Porque esta fue la primera sustancia usada como píldora postcoital. Actualmente se usa esa, se puede utilizar progestina, se puede utilizar dosis elevadas de estrógeno. En realidad lo que se da con estos es una cantidad elevadísima de sustancia. Hay otra como el norgestrel también y el levonorgestrel. Son las sustancias más empleadas como píldoras postcoitales. Imagínense, los anticonceptivos normales traen en el orden de 0.15, 0.3 miligramos. Las microdosis, 0.03. Y estas llegan a tener hasta 1 miligramo. Y lo que hacen es alterar todo el sistema. Por un lado, dan una dosis muy elevada de estrógeno, hacen crecer rápidamente el endometrio y se detecta la pérdida súbita, entonces hacen que el endometrio se caiga. Pero esa cantidad de estrógeno elevada inhibe el mecanismo o el fenómeno contracorriente. Esa cantidad elevada acelera la movilización de las tubas, así como el efecto de succión de la ampolla uterina.
de las tubas uterinas, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes usen correctamente estas píldoras postcoitales. Lo primero que deben de hacer es evaluar si la persona está en días que son posiblemente fértiles. Es decir, que se encuentre si es regular, entre el día 9 y el 19. Y si tuvo relaciones sin protección, entonces ahí se debe de emplear. Pero si está cercano a su periodo o está terminando su menstruación, pues en realidad la probabilidad de que sea fecundada es muy baja. Pero mientras más se emplee la píldora postcoital, menos eficacia va desarrollando. Entonces es muy importante que ustedes tengan esto en consideración. Es de urgencia, no es un anticonceptivo habitual. ¿Ok? Sí, doctor. Fíjense, en un inicio se manejaban 50 miligramos, fíjense, estamos hablando de por allá de los años 70, 50 miligramos diarios por 5 días. Después se bajaron a 5 miligramos por 10 días. Después la disminuyeron a 2.5 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y actualmente hay una presentación que te trae 5 miligramos. Entonces, pues, van a encontrar gran cantidad de estos. No sé si tengan alguna duda. No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, doctor. ¿Conocen el clomifeno? ¿O han oído hablar del clomifeno? No. No, doctor. El clomifeno es un estimulante de la ovulación. ¿Sí? Es un estrógeno agonista parcial. Se emplea, 1, en mujeres con amenorrea primaria. 2, en el caso de infertilidad. Y la tercera indicación, que esta es yo creo que la que más se está empleando en la actualidad. Como cada vez las generaciones van postergando más su embarazo y se tornan mujeres de alto riesgo por ser mujeres añosas, pues muchas lo que están haciendo es inducir ovulación, los cuales se extraen por la paroscopía y se congelan. Pero en dicho procedimiento, lo que se genera con esto es una ovulación múltiple. Se extraen entre 6 y 8 ovocitos y se congelan, con la finalidad de que no envejezcan más estos ovocitos. ¿Sí? Entonces es muy importante que esta sustancia la conozcan siempre en todas las clínicas de infertilidad que ustedes vean. Siempre este es un medicamento de primera necesidad, ¿no? Porque es un inductor de ovulación. Se administran 50 miligramos en dosis única. Hay algunos ginecólogos o especialistas de infertilidad que lo manejan durante 3 semanas, ¿no? Después de que pasó su ciclo, le dan una dosis a la semana del semana del ciclo y a la segunda. Y lo que hacen es una ovulación que va a veces con la finalidad de rescatar hasta 14, 16 ovocitos, ¿no? Entonces, pero pues con 50 miligramos tienen más que suficiente, ¿no? Con eso es más que suficiente para tener una producción de 4 a 6. Y ya se congelan, ya se pueden mantener durante mucho tiempo. Hay una empresa que se llama Criocel, no le hago publicidad, sino es una de las que mejor hace esto. Yo siempre se los recomiendo mucho a mis alumnos, ¿no? Si no se quieren embarazar tempranamente, háganse este procedimiento y después ya nada más hacen su pago. ¿Para qué? Pues para que sus ovocitos estén ahorita en edad en plena juventud, ¿no? Y ya de ahí pueden después implantarlos, ¿no? Pero de esa manera se tiene la certeza de que es un óvulo
joven. Doctor, ¿y cuál es el costo aproximado de este procedimiento? Mira, va a depender mucho de con qué clínica vayas. Hay algunos que te cobran entre 15 y 18. Ya los más careros, hasta 50. O sea, si vas al Grupo Ángeles o al Médica Sur, te cobran como 50 por eso, más la renta anual que cuesta en nitrógeno líquido, que más o menos esta Crucel te lo deja en 3,500 pesos anuales, que creo que es una excelente alternativa. Pero si tú cotizas a algunos de la zona de ahí en la Roma, como 15,000 pesos te sale el procedimiento. Y es una alternativa muy buena. Siempre lo he considerado en el caso de las mujeres, ¿no? Sobre todo para que minimicen el riesgo de complicaciones genéticas, ¿no? Mientras más pasa el tiempo, mayores probabilidades haya de que desarrolles alguna malformación, ¿no? Ahí se lo dejo Gracias, doctor. como recomendación. Si ustedes la quieren tomar, adelante, sí, no hay problema, no pasa nada, ¿vale? Ese es entonces el famoso clomifeno. Oxitocina, que también está relacionada con esto. Recuerden que la oxitocina es un péptido de 9 aminoácidos. Se une a los receptores oxitocínicos en el útero y lo que hace es incrementar la concentración intracelular de calcio en el músculo liso, favoreciendo con esto la contracción. La oxitocina, bien importante que ustedes la recuerden porque los ginecólogos siempre se las van a preguntar. Es una hormona que sirve para la inducción y la conducción del embarazo. La inducción y conducción del embarazo. Esa es la indicación precisa. Aunque la van a ver cuando la paciente ya la tienen internada, se hace una prueba diagnóstica para valorar el riesgo de sufrimiento fetal. Entonces, les van a decir, vamos a utilizar oxitocina para evaluar el riesgo de sufrimiento fetal. Y entonces, la preparación es la siguiente, se administran 40 unidades de oxitocina en 1 litro de solución. Y administramos 42 gotas por minuto. Estamos monitoreando la actividad cardíaca fetal. Si después de la administración de este mililitro de oxitocina, la frecuencia cardíaca del feto disminuye en lugar de incrementar, quiere decir que ese producto no puede nacer por parto, tiene por fuerza que nacer por cesárea. ¿Entendieron? La otra forma de administrarlo, ya cuando está en pleno trabajo de parto, son 10 unidades intramusculares y se acabó. Y con eso se va a incrementar mucho. Entonces, inducción quiere decir que se presenta o es la hormona que va a iniciar el trabajo de parto. Y la conducción es la velocidad a la que ustedes quieren que dicho trabajo de parto sea realizado. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, esas son las indicaciones. ¿Cuáles son? 3: inducción, conducción y para el diagnóstico del sufrimiento fetal. Está contraindicada la administración de oxitocina en el caso de que ya tengan ustedes un sufrimiento fetal diagnosticado. Entonces, en ese momento suspenden la administración de oxitocina y ya la meten a quirófano para realizar la cesárea. ¿Ok? Está contraindicada en prematurez, en una presentación anormal del producto, ya sea de helado o de nalgas o de popodálico. Está contraindicado en
proporción cefalopélvica y está contraindicado en cesárea previa. ¿Sí? Cesárea previa. ¿De cuánto tiempo? Entre 1 y 2 años. Eso se conoce como cesárea iterativa. Si ya pasaron 3 años, igual y la pueden usar. Pero si una mujer tuvo su primer producto por cesárea al año, al segundo año, se vuelve a embarazar, tienen que programarlo ya por default para cesárea. Si ya pasaron más de 3 años, igual y pueden evaluar si pueden hacer por parto normal. Si no, pues ya mejor programenla para cesárea. Esas son indicaciones específicas de la innecesaria. Los efectos adversos que causa la administración de oxitocina son cuadros de hipertensión materna. Piensen en el siguiente, ruptura uterina. Y si no diagnosticaron lo del sufrimiento fetal, puede propiciar la muerte fetal. ¿Okay? Y por último, de estas sustancias que se emplean o que están relacionadas con estas hormonas, tenemos a la ergonovina. La ergonovina es el profiláctico por excelencia de la hemorragia de parto. Es un estimulante alfa adrenérgico. Es una sustancia que trabaja sobre el receptor 5-HT1D de serotonina y se emplea para provocar vasoconstricción, ya que favorece la contractilidad, además, uterina. La primera indicación entonces es como profiláctico de la hemorragia del parto y para el manejo de la migraña. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para empezar a hablar de la diabetes mellitus. No hemos visto nada de eso, ¿verdad? No, doctor. No, doctor. No, doctor. No, nada. Nada, muy mal. Muy mal, porque es una de las enfermedades más importantes que hay. La diabetes mellitus es quizá la enfermedad más mal manejada que existe en la actualidad. ¿Por qué les digo esto? Desde su definición y su clasificación está mal. ¿Por qué? Porque siguen manejando mucha literatura. Los dos grandes tipos. Diabetes insulino dependientes y diabetes no insulino dependiente. O tipo 1 y tipo 2. Y de entrada les digo que eso está mal. ¿Por qué razón? Pues porque no hay un humano que no sea insulino dependiente. ¿O sí?
¿Habrá un humano que no sea insulino dependiente? Pues evidentemente no, ¿verdad? No, doctor. Todos los que estamos aquí somos insulino dependientes, entonces desde la clasificación está mal y eso le genera mucho conflicto al médico para darle el manejo adecuado. Y se han desarrollado diversas estrategias terapéuticas y no usar lo que en realidad el paciente requiere. La diabetes mellitus debería de estar clasificada como la falta de producción parcial o total. La falta de producción de insulina parcial o total. Y así podríamos decir, la tipo 1 es una falta de producción total. Y la diabetes mellitus tipo 2, una falta de producción parcial. Desde ahí empezaríamos. Entonces, si nosotros esto lo entendiésemos, si nosotros esto lo aplicásemos, pues partiríamos de la base de que lo que el paciente diabético necesita, es por fuerza insulina, ya sea en una forma total o en una forma parcial. Y nos deberían de acostumbrar desde la etapa de estudiantes a que lo que el paciente requiere es ajustar los requerimientos diarios de insulina, ya sea en forma total o parcial, acorde a lo que nosotros comamos. Eso lo hace en forma natural nuestro organismo, ¿no? Y ahí es entonces en donde se ha perdido. Y así le salen con historias, así le salen con justificación de que si la resistencia periférica a la insulina está asociada a la obesidad. Y yo tengo pacientes con obesidad mórbida que su nivel de glucosa siempre es por debajo de 100. Y tú dices, a ver, espérame, entonces, ¿por qué razón me dicen que la obesidad desarrolla resistencia a la insulina? En realidad, lo que está desarrollando el paciente es una disminución en la capacidad de función de la célula beta. Eso es lo que realmente está pasando, no la cantidad de tejido adiposo. Evidentemente, nosotros debemos de analizar nuestra genética, ¿no? Y si nosotros somos sujetos de riesgo para el desarrollo de esto, pues debemos de cuidarlo, ¿no? Nosotros nacemos con una cantidad determinada de funcionalidad y de vida de todas nuestras células, ¿o no? Han oído hablar de la apoptosis, ¿no? Sí, doctor. Cierto. Pues el paciente, el mexicano, tiene alta predisposición a la apoptosis temprana de la célula beta, de tal suerte que más del 50% de nuestra población es diabética. Entonces, a todas luces, debemos de acostumbrarnos a manejar tempranamente insulina. Entonces, fíjense el primer error, porque le damos sustancias que o deprimen la gluconeogénesis, deprimen la glucogenólisis, o sustancias que fuerzan al páncreas a sacar más insulina de la que tiene capacidad de sacar.
Y entonces tempranamente el paciente se vuelve más con mayor necesidad de unidades de insulina. Fíjense el error otro que cae. ¿Cuál es el diagnóstico de diabético? El diagnóstico del paciente diabético es cuando en una muestra en ayunas, con un mínimo de 4 horas de ayuno, y algunos te piden hasta 8, esté por cifras de glucosa de 126 miligramos por decilitro. Antes era 140, ahora ya lo bajaron a 126. O, en su defecto, en aquel sujeto que después de comer, después de 2 horas de comer, el sujeto tenga niveles arriba de 200. Entonces, en cualquiera de los dos casos nos está hablando de una incapacidad para secretar insulina. Pero yo todavía soy más estricto. Y yo estoy considerando que nuestras normas, nuestras guías prácticas, todas las recomendaciones son demasiado laxas. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos en un paciente con ayunas que está en un nivel de 110 miligramos por decilitro, ese paciente no es un paciente prediabético. Eso es una enorme mentira. Es un paciente diabético, pero en la etapa inicial. Y que de ahí podemos revertir muchas de las cosas o retrasar el deterioro más adelante. Pero ya en ese nivel, no es una cifra normal. ¿Ustedes cuánto tienen en ayunas en la mañana? 88, 90, 92, a lo mejor hasta 96. ¿Qué quiere decir? Que nunca están por arriba de 100. Entonces nosotros debemos de acostumbrarnos que aunque las normas nos digan, las guías nos digan que el paciente se cataloga como diabético arriba de 126 miligramos, están en un grave error. El paciente le debe diagnosticar como diabético cuando está por arriba de 100. ¿Pero por qué no se aprueba? Porque entonces nuestras estadísticas se incrementarían. Y entonces nuestras estadísticas nos estarían diciendo que nuestra población diabética está rondando el 70%. Entonces es un problema de salud pública muy importante. Entonces quiero que analicen esto que les acabo de decir para la próxima semana. ¿Vale? La próxima semana continuamos con esto. Vemos este tema. Tengo una pregunta. Dígame, Pilar. ¿Por qué el corte es 126? O sea, ¿hay ya daño a órgano o algo así? ¿O por qué es ese número? No, lo han estandarizado esto con base al deterioro que hay de glicación proteica. Ok. Está relacionado más con la glicación proteica, porque de hecho la glicación proteica siempre se da, pero va a ser mayor la cantidad relacionada con la concentración que tú tengas de azúcar. Por eso te dicen, es que esta es proporcional. Ya tú consideras que un paciente es diabético cuando está arriba de 6,5, 7% de hemoglobina glucosilada. Ok. Pero todo el tiempo es esto, es en el momento en el que empieza. Ya metabólicamente, les voy a mandar un artículo para que lo lean, muy interesante, de las caspasas y del factor de necrosis tumoral que se asocia precisamente a esto. Y también la aldolasa reductasa. ¿Vale? Ok, jóvenes. Si no hay nada, pues más, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, hasta luego. Gracias.